La hermana Jackie de Tlaxcala, México, dice: ¿a qué se refiere 1 Timoteo 2:15, donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos y permaneciere en fe, amor y santificación con modestia? Dice: ¿es acaso que el engendrar hijos pueda hacer salva a una mujer? Ok. Bueno, no es así. Esta duda la tienen muchos hermanos y algunos a veces hasta se espantan un poquito porque dicen: ¿y si no puede tener hijos una mujer, qué a poco se condena? No está diciendo eso, vamos a explicarlo. Aquí el error está en dos situaciones. La primera es la traducción, la acepción que le dieron a esa palabra engendrando, porque en el griego tiene varios sinónimos esa palabra, ahorita lo vamos a ver, y eligieron pues no la mejor para dar el significado adecuado, según el contexto. Y eso de según el contexto es la segunda situación por la cual hay que explicar esto. Entonces, traducción y contexto. Primeramente, veamos el contexto. Si leemos arriba desde donde empieza el pasaje, en el verso 11 dice: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, dice ahí, y luego el verso 14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, todo el contexto en realidad, aparte de esto, en estas cartas de Pablo, se habla sobre los ministerios que tiene un hombre y que Dios le permite tener, como el hecho de ser pastor, ser apóstol, y los ministerios que Dios le permite tener a la mujer, en donde Dios no le permite ser pastora o apóstola, que ni existe esa palabra, pero no le permite. Les aconsejo que vean el video que ya tenemos en la Biblia, dice así sobre si puede una mujer ser pastora, pero previo a ese se tiene que ver también primero el de la sujeción de la mujer, que proviene desde el principio, Adán y Eva, cuando Dios puso castigos a cada uno de ellos y permanecen hasta la actualidad. Entonces, en función de esos castigos, Dios después determinó ministerios diferentes para la mujer y para el hombre. Y este es el contexto, que le está diciendo a la mujer que debe de permanecer en silencio, estar en su casa, no ejercer dominio sobre el varón. Y no es el único pasaje que lo habla. La Escritura habla de esto muchas veces, como por ejemplo también en 1 Timoteo 5:14, que dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, que no den al adversario ocasión de maledicencia, etc. O en Tito 2:5, que dice que las mujeres deben de aprender a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, etc. O en 1 Timoteo 5:9 también, que dice sobre las viudas: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras y si ha criado bien a sus hijos y si ha practicado la hospitalidad, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, estas enseñanzas, como también lo dice la carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 en adelante, de que las mujeres deben de estar sujetas a sus maridos, proviene de ese castigo que el Señor dio. Vean ese video. Pero esto es contexto para entender cuando en el verso 15 de 1 Timoteo 2, Pablo dice: pero se salvará engendrando hijos. Ahora, no es la traducción correcta esa. En el griego, ahí donde sus Biblias dice engendrando hijos, la palabra es tecnogonía. Y tecnogonía, dice, significa alumbramiento, paternidad o maternidad, dice, y por implicación, desempeño de los deberes maternos. Esta palabra tecnogonía proviene de tecnon, hijo, y ginomai, que es hacer, producir, crear, gobernar, criar, crear y criar también, etc. Entonces, si todas estas acepciones, estos sinónimos significa tecnogonía en el griego, cuando tradujeron, debieron haber traducido en contexto, porque también significa, por ejemplo, producir, y pues no era correcto que hubieran puesto los traductores: se salvará produciendo hijos, ¿verdad? Ahí tienen a las hermanas produciendo y produciendo uno tras otro hijo. No es la acepción correcta en ese contexto de esa palabra tecnogonía. Gobernar
Bueno, también puede aplicar, pero no es exacto todavía. Criar. Y criar, la crianza de los hijos es no solo gobernar en casa, sino también educar, enseñar, pues, lo que se entiende en todo el contexto de criar. Entonces, entre producir, hacer, gobernar, criar, alumbramiento, la acepción más correcta era criar hijos. Entonces, es un error de traducción. No eligieron la acepción correcta para ese contexto. Si entendimos ya la cuestión de la traducción y entendimos el contexto sobre que está hablando de los ministerios, entonces podemos entender que, primero, la traducción correcta y más acertada sería: pero la mujer podrá ser salva criando a sus hijos y permaneciendo en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, no es solamente mi interpretación, insisto, ahí está el griego, pueden checar esa palabra, pero hay algunas Biblias, como la Biblia de Serafín de Ausejo, que sí dicen más acertadamente, dice: pero por su tarea maternal se salvará si es que permanece en modestia, en fe, en caridad y en santidad. ¿Sí? Está diciendo, pero no se preocupen, la mujer no es que es una relegada, que Dios ya la desechó y no puede servir a Dios, porque no puede ser pastora, porque no puede ser apóstol. Dice, no se preocupe. Ella, siendo salva, puede permanecer haciendo sus tareas maternales, criando a sus hijos en casa, y si persevera con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad, pues obvio que será salva. ¿Sí? Por eso dice ahí la Biblia Serafín de Ausejo, por su tarea maternal puede permanecer salva si es que persevera con modestia en fe, santidad y caridad. Eso es lo más acertado. Y no es que Dios haya desechado a la mujer. Entonces, el contexto realmente lo que nos está diciendo es eso, hablando de ministerios y de que la mujer no se preocupe si no puede tener un cargo de autoridad o un ministerio de mayor peso en la iglesia como pastor, apóstol. Dice, no, usted tiene su ministerio, cuida a sus hijos y permanezca en santidad. No se preocupe, usted será salva también en la crianza de sus hijos en su hogar. Eso es lo que realmente está diciendo el pasaje. Espero que lo hayan entendido, mis hermanos, y bueno, vamos con la siguiente pregunta.